Durante el confinamiento, la violencia sigue estando presente en la niñez. En los últimos datos registrados en el INASIF, al día se dan 13 violaciones sexuales, lo que confirma con anterioridad que el 90% de estas se dan en el ámbito familiar. Es por ello que la asociación El Refugio de la Niñez toma las siguientes acciones. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo. La primera es la línea de protección social. Hemos pasado a formar parte del subclúster de protección que lidera el sistema de Naciones Unidas y las instancias internacionales como World Vision, Save the Children, donde se ha desarrollado toda una guía de acompañamiento a padres y madres para poder detectar situaciones de riesgo, para poder informar a los niños y a las niñas de cuál es la mejor forma de protegerse en medio de la pandemia. Dubón indicó que han firmado convenios con varias instituciones para responder a las necesidades de desprotección que existe ahora en la niñez del país. Bueno, es un dato curioso que gradualmente se ha ido incrementando la cantidad de violaciones sexuales en niños también. Lo que más se presenta en niños es el maltrato infantil. Estamos hablando de 3 a 4 casos diarios de maltrato infantil y no hablamos simplemente de maltrato sencillo, sino que ya de un tipo de maltrato que deja heridas o cicatrices. Si tomáramos en cuenta el maltrato psicológico, las cifras se incrementan significativamente. Hay que recordar que en medio de la pandemia, el tipo de confinamiento al que hemos estado sometidos en los últimos meses también genera mucho estrés en los adultos, disminuye la tolerancia de parte de los padres y reaccionan más violentamente ante situaciones que presentan los niños y las niñas. Es necesario trabajar mucho en la salud mental de la población en general, porque pareciera que hay menos tolerancia a las actitudes de las niñas y niños. También reconocer que nadie estaba preparado para afrontar una situación como la pandemia. Por ello, los niños están sufriendo el confinamiento y tienen diferentes formas de manifestar su inconformidad, indicó. En los últimos 3 meses ha habido un incremento en protección especial a niñas. Los 4 centros han estado llenos. Hay una sobredemanda para la atención de la niñez, ya que muchos centros privados dejaron de atender para evitar riesgos de contagios. La primera medida es que sí aceptamos casos que son referidos por el sistema de justicia y por los mismos hospitales. Ya llevamos más de 30 casos de niños infectados o contagiados que han sido referidos por el mismo sistema de protección social del país, el sistema de salud. Tenemos separaciones, tenemos módulos diferenciados en cada uno de los centros. Cualquier niño o niña que ingresa al centro primero tiene que hacer un periodo de cuarentena separado del resto del grupo, se hacen los hisopados necesarios y afortunadamente hemos mantenido la atención y también en los casos que se han detectado se ha podido controlar. El director ejecutivo señala que de los casos que han recibido de niños retornados de Estados Unidos han tenido cerca de 12 casos positivos a COVID-19, por lo que se estableció un protocolo. En los casos que han dado positivo dentro de los centros, afortunadamente se ha podido controlar, no hemos tenido que contratar equipos médicos propios porque tuvimos falta de respuesta del Ministerio de Salud. Hubo un centro donde a principios de mayo, donde se diseminó el virus por todo el centro. En total fueron 35 contagios dentro de ese centro y tuvimos que contratar equipos para poder dar respuesta, porque no tuvimos la respuesta inmediata del Ministerio de Salud. Entendemos que esto tuvo que ver con el colapso del mismo sistema, pero afortunadamente logramos sacar avante a todos los contagios sin lamentar ningún deceso. Un punto importante, indicó Dubón, es que los padres supervisen las actividades en línea porque desafortunadamente se han detectado casos en donde se aprovechan de la temporalidad que pasan los niños y niñas conectadas para agredirlos o hacerles propuestas sexuales. Fomentar mucho la denuncia, hablar mucho de los casos, no esconderlos. Desafortunadamente muchos casos se esconden en el ámbito familiar para evitar conflictos familiares. La impunidad en delitos que se cometen contra la niñez sigue siendo alta en el país, pero muchos casos tampoco llegan ni siquiera a una denuncia. Y son traumas muy profundos que los niños y las niñas no van a olvidar en toda su existencia. Como tampoco van a olvidar a aquellas personas que les tendieron la mano en los momentos más difíciles. Nos preocupa mucho el elevado índice de muertes de asfixia por suspensión que reporta el INASIF, son cerca de 84,
Y nos preocupa porque tiene que ver con falta de respuesta muchas veces de la familia o de la sociedad a aquellas cosas que están atormentando a los niños.